Despertamos y abrimos los ojos porque tu gracia es la que nos levanta, la que nos sostiene cada mañana, la que nos da vida, un nuevo día, la que nos da la oportunidad, Señor Jesús, de poder buscar una vez más. Oh, te adoramos, levanta tus manos a Dios, mi hermano, y le agradecemos. Su presencia está con nosotros. Te adoramos, Señor Jesús. Oh, te adoramos, gracias por este día nuevo. Gracias por este mes en el que estamos. Gracias por las oportunidades que nos has dado. Gracias por las bendiciones que nos has derramado sobre nosotros. Gracias por la familia. Gracias por nuestros hijos. Gracias por el trabajo. Gracias por el negocio. Gracias por el empleo. Gracias, Señor Jesús, porque te acuerdas de nosotros. Te acuerdas que somos polvo y que al polvo volveremos. Y tu gracia que nos levanta, Señor Jesús, la que nos sostiene. Y esta poderosa que nos sostiene. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Un fuerte aplauso a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos en Cristo.
Qué bueno que estemos esta tarde siempre con el propósito de aprender de la palabra. Amén. Queremos dar de una manera muy especial la bienvenida a nuestra hermanita joven Yanira Molina. Ella se encuentra al lado de atrás. Sea bienvenida, hermana. El Señor me la bendiga. Para nosotros es un privilegio tenerla aquí en la casa del Señor. Siempre va a ser bienvenida. Amén. Bendiciones. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra en el capítulo 4. Capítulo 4 de Apocalipsis. Amén. Apocalipsis 4. Solamente vamos a leer 2 versículos. Verso 1 y 2. Dice de la siguiente manera: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, esta preciosa tarde-noche. Amén. Hoy vamos a hablar, para ir entrando un poco más en los temas que todos los jueves hemos venido hablando sobre los eventos del porvenir. ¿Qué tipo de eventos son los que vienen, hermanos, aquí en la tierra? Amén, hermanos. Fíjense que para comprender esto de los eventos del futuro, nosotros debemos de saber cómo es que está dividido Apocalipsis. Y para ello yo quisiera que buscaran siempre en este mismo libro del Apocalipsis el versículo 19. Versículo 19 de Apocalipsis, capítulo 1. En este versículo nosotros vemos la división, cómo está compuesto el libro del Apocalipsis. Oiga esto, hermano, por favor. Si no entendemos el versículo 19 de Apocalipsis, nos vamos a perder en todo el libro del Apocalipsis. Lo maravilloso es que este mismo libro nos da a conocer cómo es que está dividido la revelación del Señor. Y allí se menciona en la línea de tiempo, versículo 19, cómo es que está dividido este libro del Apocalipsis. Dice: escribe las cosas que has visto. Esa es la primera parte del Apocalipsis. La segunda parte es: y las que son. Y la tercera parte es: y las que han de ser después de estas. Aquí vemos entonces las 3 divisiones en que está compuesto el Apocalipsis. Y aquí yo he traído, hermano Miguelito, por favor, el cuadro para que usted vea en qué consisten
estas tres partes del libro del Apocalipsis. Hay un cuadro, ahí usted puede verlo, incluso el tema que está ahí arriba dice eventos de futuro, la esperanza del creyente. Y quiero comenzar por ahí. Nosotros como creyentes no debemos detenerle el estudio del libro del Apocalipsis, porque es un libro que Dios lo reveló no para meter miedo, no para asustar a la humanidad, ni tampoco lo reveló para que nos diéramos cuenta cómo será el fin de todas las cosas, sino que este libro del Apocalipsis, ¿sabe para qué el Señor lo reveló o con qué propósito? Lo reveló para la iglesia, para que a través de la lectura y el estudio del libro del Apocalipsis, nosotros fuésemos fortalecidos en la fe en Él, en medio de todos los problemas que pueda o podamos tener nosotros en esta vida. Usted sabe que como iglesia, la iglesia siempre ha sido perseguida, maltratada, siempre ha sido la iglesia muchas veces atacada por el diablo, atacada por tres poderes que hay en este mundo: el poder político, el poder religioso y el poder económico. Estos tres poderes han sido enemigos férreos en contra de la iglesia. Entonces, amado, este libro fue escrito para darnos, como dice ahí, esperanza. Amén, hermano. Esperanza, aunque ahí dice presente, pero este libro fue escrito para dar esperanza a la iglesia desde que nació, ha estado presente y hasta que Jesucristo venga a levantarla de esta tierra. Este libro le trae esperanza al creyente. Y por eso es que hay una bienaventuranza en este libro. Usted lo puede ver en el versículo 3 del capítulo 1. No me vaya a quitar el cuadro, hermano Miguel, por favor. Fíjese, si usted nota, dice el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de estas profecías y guardan las cosas que en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Mire, este versículo dice que son felices. ¿Quiénes? Aquí menciona dos sujetos. El primer sujeto que menciona es aquel que lee. Cuando aquí habla Apocalipsis de leer, está hablando de aquel que se dedica a leer públicamente a la congregación o a los creyentes esta revelación llamada Apocalipsis. El segundo sujeto son aquellos que oyen las palabras de esta profecía. Mira, este versículo es bien importante que lo notemos. Habla de dos sujetos, unos dedicados a leer o a hablar del libro del Apocalipsis y los otros son los oyentes. Esta versión que yo siempre les menciono, mire cómo dice, hermano, dice, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía. ¿De quién está hablando ahí? Del predicador o del maestro que enseña las palabras de esta profecía. Es el primer sujeto. El segundo sujeto dice, y bendice a todos los que escuchan el mensaje. Mire cómo habla la NTV, la Nueva Traducción Viviente.
Bien, feliz aquel que lee públicamente la palabra de la profecía. Y felices también aquellos que escuchan la palabra de esta profecía. Y también les trae bendición. Dice, y guardan las cosas que en ellas está escrito. Esto de guardar, ¿qué es, hermano? No es que nosotros vayamos a agarrar la Biblia y la vamos a ir a meter a algún cajón que tengamos en la casa. Eso, cuando aquí la Biblia habla de guardar, está hablando de que cuando escuchamos el mensaje, lo oímos, lo leemos, lo entendemos y somos llamados a practicar la palabra. Esa palabra guardar lo que significa es practicar. Y hablándolo en el buen salvadoreño, hay que obedecer la palabra. Amén, hermano. Hay una bienaventuranza. Pero como estamos hablando de la división del Apocalipsis, en este cuadro, amado hermano, según el versículo 19 del capítulo 1, aquí yo les he traído para un mejor entender cómo es que está compuesto el libro del Apocalipsis. La primera parte que se menciona es, dice las cosas pasadas. Los que ha visto, le dijeron a Juan, el teólogo. Algunos dicen Juan el de Pasmo, otros dicen Juan el amado. Pero yo digo Juan el teólogo por sus escritos en el Evangelio de Juan, por sus escritos en sus 3 cartas que él menciona cómo debe de ser la vida cristiana, y el Apocalipsis, que fue otro libro que escribió Juan el teólogo. Entonces el versículo 19 dice, lo que has visto. ¿Qué fue lo que vio Juan? Lo que vio Juan, hermano, es todo lo relacionado, lo que está escrito en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis. Y yo le voy a pedir, hoy sí le voy a pedir a hermano Miguelito que me quite el cuadro. ¿Qué es lo que hay allí en el capítulo 1? ¿Qué fue lo que vio Juan? Por eso le dice, lo que vistes. Capítulo 1 del Apocalipsis, todo déjenmelo oír, hermano, por favor. Todo el capítulo. Súbalo para que vayan desde el versículo, pónganmelo mejor, desde el versículo 4. Versículo 4. Miren lo que dice. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que ha de venir, dice, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Esto de los 7 espíritus que están delante del trono, cuando vayamos metiéndonos más en el estudio, usted va a ir comprendiendo qué es eso de los 7 espíritus. Solo así sencillamente se lo voy a explicar. ¿Existen 7 espíritus o solo hay un solo Espíritu Santo? ¿Ah? Un solo. Por eso es que nosotros debemos de saber que este número que mencionan aquí, 7, es la plenitud del Espíritu Santo. Amén. Y como habla de 7, son 7 ministerios que tiene el Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver durante vayamos profundizando el estudio del Apocalipsis. Amén. Dice los 7 espíritus que están delante de su trono. Está hablando del trono de Dios. Sigamos. Versículo 5. Dice, y de Jesucristo. Mire, aquí Juan presenta a Cristo en 3 ministerios. Primero lo presenta como testigo. Segundo lo presenta como primogénito. Y tercero lo presenta como soberano. ¿Qué quiere dar a entender Juan a la iglesia con esto? Cuando ahí habla de testigo, lo presenta como alguien que habla con verdad sobre los hechos vistos. Entonces estamos hablando de un profeta. Aquí Juan presenta a Cristo como profeta fiel,
de la verdad de su Padre. Amén. Ese es el ministerio de Jesucristo. Segundo, primogénito de los muertos. Hermano, a Cristo, desde que resucitó de los muertos, ¿cuántos saben que Cristo resucitó de los muertos? Se le conoce como nuestro sumo sacerdote. Él es el que intercede por nosotros. Y para que comprendan mejor esto, Jesús, cuando anduvo aquí en la tierra, vino a hacer su obra como siervo y también como pastor. Pero cuando murió en la cruz del Calvario, Él murió como el Cordero de Dios. Amén. Y como Él ascendió a los cielos ya resucitado y con cuerpo glorificado, amado, Él se presentó delante del Padre como nuestro intercesor, como nuestro sumo sacerdote. Amén, hermano. Entonces, ahí cuando dice el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes, está hablando también del tercer ministerio de Jesús. Aquí ya lo presenta como rey, el soberano de los reyes. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El soberano de los reyes. Entonces, ¿cómo es nuestro Señor? Profeta fiel. Segundo, nuestro sumo pontífice. Y tercero, Él es el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Ahora, después de haber presentado a Cristo a Juan, le explica a la iglesia qué fue lo que Jesús hizo a favor de nosotros, los creyentes. ¿Cuántos son creyentes aquí? Miren lo que hizo Jesús por nosotros. Dice, al que nos amó. ¿Cuántos se sienten amados del Señor? Mire, aunque allí habla de tiempo pasado, al que nos amó, ese amor no ha menguado. Ese amor está con nosotros todo el tiempo. En este tiempo el Señor nos sigue amando y nos seguirá amando. Por eso es que el creyente está seguro en el amor de Cristo. Por eso Romanos dice que al creyente, aunque le llegue tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro o lo porvenir, ni ángeles, ni potestades, ni la muerte, dice Pablo, nadie nos podrá, oiga, que se le quede eso en el alma, nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos se sienten amados? ¿Se siente amado? Disfruta entonces del amor. Mire, eso lo hizo Cristo a favor de nosotros. Por amor, Él se entregó por su iglesia. Ay, Dios mío. Yo esperaba un amén. Quizás no me entendieron. Por amor, Él se entregó por su iglesia. Bueno, hermano. Como les decía el jueves pasado, a veces cuando uno toca estos temas, como que el predicador estuviera hablando de otro, menos de mí. Así somos como iglesia. Vuelvo y repito, Jesucristo se entregó por amor, por nosotros la iglesia. Y el Padre, por amor, entregó a su Hijo por su iglesia. Entonces dice ahí que Él nos amó. Al amarnos, Él se entregó por nosotros. Y al haberse entregado, muere por nosotros. Aunque no lo merecíamos que Él muriera por nosotros,
hermano, pero Él se entrega por amor. Y cuando Él hizo esa obra en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre. Mire, hay un himno, creo que está un poco errado, que dice, en la cruz, unos dicen do primero, otros dicen yo primero. Do primero vi la luz. Se le está acreditando la salvación de nuestras almas a un madero. Y no es el madero, es quien murió en el madero, quien murió en la cruz. En la cruz Él derramó su sangre. Entonces dice ahí, por haber derramado Él su sangre, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cuántos están lavados con la sangre de Cristo? Amén. Sigamos, hermano Miguelito, por gracia. Mire que más la posición que nos ha dado el Señor. Nos hizo reyes. ¿Cuántos son reyes aquí? Nos hizo reyes y sacerdotes. Nosotros somos real sacerdocio. Y mire esa palabra, real, y la unen con sacerdocio. Está hablando en esto de la vida real, no de la vida realista, sino que es cuando se habla de reyes. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Ay, Dios mío. ¿Cuántos son reyes y sacerdotes? Amén, hermano. Reyes y sacerdotes. Dice, para Dios su Padre. Y entonces, cuando Juan escuchó toda esta obra maravillosa de Cristo, hermano, aquí hay una doxología, una especie de alabanza de parte del escritor sagrado. Y dice, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mire cómo fue el adorar de parte de Juan el teólogo. A Él sea gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Sigamos, hermano. Dice, he aquí que viene. ¿Con qué? Con las nubes. Ahí, ¿de qué venida está hablando? Está hablando cuando Jesucristo venga en gloria. Y Él no viene solo. Mateo dice que viene acompañado por los ángeles, pero también viene acompañado por su iglesia. Después de estar gozándose en las bodas, en el tribunal, amado, el Señor traerá a su iglesia. Nunca nos vamos a separar del Señor nosotros. ¿Se alegra? Entonces, ahí está hablando de la segunda venida de Cristo en gloria. Versículo 9, saltémonos, hermano, por favor, hermano Miguelito, versículo 9. Dice Juan, mire, después de haber explicado quién es nuestro Señor, lo que Él hizo a favor de nosotros, hoy viene Juan y dice, yo Juan, vuestro hermano. ¿Cuántos son hermanos de Juan? Todo el que ha creído en Cristo es hermano de Juan. Y de Pablo, y de Pedro, y de Esteban, y de Timoteo. Y entonces Juan dice, yo Juan, vuestro hermano. Pero aquí explica Juan algo que es bien importante, hermano. ¿Sabe qué es lo que explica? Explica que como creyentes, mientras nosotros estemos aquí en la tierra, y mientras Jesús no venga por su iglesia, hemos de pasar circunstancias amargas, duras, difíciles, que quizás a muchos no nos va a gustar. Por eso Juan dice, yo Juan vuestro hermano, y mire lo que dice, copartícipe
vuestro en las tribulaciones. Aquí cuando la Biblia habla de tribulación, no está hablando de la gran tribulación, ni tampoco está hablando de que la iglesia vaya a pasar la gran tribulación. No, está hablando de eventos o de sucesos o situaciones, amado hermano, que como creyentes vamos a estar expuestos. Les hago una pregunta: ¿cuántos quieren ser como Esteban? Ya sabe Esteban, ¿verdad? Lo que le pasó. Estaba lleno del Espíritu. Pero si les pregunto, ¿cuántos quieren las pedradas que le dieron a Esteban? Ahí no, ¿verdad? Alguien, hermano. Pero imagínense que un día nos persigan por ser creyentes, por ser iglesia cristiana. Entonces, tribulaciones, problemas nos llegarán. Pero nosotros somos llamados, mi amado hermano, somos llamados a hacerle frente a toda tribulación o angustia que pueda llegar a nuestras vidas. Porque nosotros tenemos una esperanza. Y ahí lo dice Juan: vuestro hermano en la tribulación. ¿Y sabe cuál es la esperanza? En el reino. Pablo le dijo un día a Timoteo, porque Timoteo se sentía como afligido y angustiado. Timoteo fue pastor en los momentos más difíciles de la iglesia. Algunos dicen que le llegó a afectar tanto su parte emocional que se comenzó a sentir acobardado. Y por eso es que Pablo dice a Timoteo, su hijo espiritual, pastor joven, le dice: no temas, el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y entonces, para alentarle su alma, le dijo estas palabras: ¿sabes qué, Timoteo? Si sufrimos, reinaremos con Él. ¡Aleluya! Por eso vuelvo y repito, este libro del Apocalipsis le da esperanza al creyente. Si sufrimos, reinaremos con Él. Ahora, aquí viene otra pregunta, hermano. ¿Cómo soportar las tribulaciones o los problemas? ¿Cuál es el remedio para poder mantenerse firme? ¿Alguien que me diga algo? La palabra, cierto, lo fortalece, pero aquí Juan menciona algo que es bien importante, tomando el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo soportó tentaciones. Jesucristo soportó amenazas a muerte. Jesucristo soportó calumnias, difamaciones. Jesucristo soportó el latigazo de los romanos. Jesucristo soportó, hermanos, también que le dieron con vara, porque eran formas de castigo de parte de los romanos para aquellos que hayan violado la ley romana. No solo latigazos, no solo azotes, sino que varazos les metían y lo golpeaban. Jesucristo soportó una situación tan fuerte en esa noche, hermano, donde lo torturaron, donde no le cumplieron ninguna justicia a la vida de él. Entonces, Juan dice aquí, presta atención, Juan dice: es cierto que vamos a pasar tribulaciones, tenemos la esperanza de que aunque suframos, estaremos en el reino, le dijo Pablo a Timoteo. Pero ¿sabes qué? Tienes que tomar el ejemplo de Jesucristo. ¿Y sabes cuál es el mejor ejemplo de Cristo? Aquí está, mi hermano. Paciencia. ¿Y sabe qué significa paciencia? ¿Qué significa, hermano? Esperar, pero también saber soportar. No vaya a pensar usted que paciencia es
Cuando a veces nos ponemos de acuerdo con algún hermano y nos dicen, nos vamos a encontrar a las 3 de la tarde, hermano, ¿le parece? Sí, allá en la pupusería de la esquina, la que está a sentido contrario de la iglesia. Vaya pues, a las 3 de la tarde allí, el sol es impactante, hermano, es fuertísimo. Y aquel hermano que le prometió llegar a las 3 de la tarde, nunca que llega, 3:30, 4, 5, 6. ¿Cómo comienza la situación, hermano? Nos volvemos impacientes. Dios mío. Y le llama. El mensaje, mejor póngale el mensaje. Y bueno, y comienza la impaciencia en nosotros. Pero ¿sabía usted que eso no es paciencia? Hablándolo bíblicamente. Esperar a una persona no es paciencia. Paciencia es saber soportar el dolor de las tribulaciones, la angustia que produce en el alma las tribulaciones, y saber soportar con poder, con fuerza, para no debilitarnos. No sé si usted hubiera soportado, como ya hace meses se lo dije, al Señor le tiraron en su rostro esputos. Ya sabe qué es esputo. ¿Qué es? Flemas. Allá nos dicen en las clínicas, tráigame flema. Antes no le decían así al público, le decía, en un frasco me trae 3 charchas, por favor. Así le decían. Sí, charchas. Esas verdes que están, pero de esas le tiraron al Señor, hermano. Mire cómo reaccionaron. Y dice la Biblia que Él, como cordero, no abrió su boca. Enfrentó la situación con firmeza. Con firmeza, fuerte. Entonces, nosotros, si queremos pasar eso, debemos de aprender de Cristo su paciencia. Amén. Sigamos, hermano. Ya desde del versículo 10 en adelante, aquí Juan explica que él estaba en espíritu en el día del Señor. Mire, hermano, cuando ahí dice en el espíritu, quiero decirles que los teólogos no se ponen de acuerdo si estaba hablando de espíritu humano o del Espíritu Santo. No hay un acuerdo, pero uno debe de irse a auxiliar a otras versiones. Por eso es que lo bueno es tener otras versiones. Amén. Mire, todo buen predicador sabe cuántas versiones tiene que tener en su biblioteca. De 20 Biblias o más, de diferentes versiones. Y esta versión me gusta porque dice Juan, yo estaba adorando al Señor. ¿Cómo estaba Juan? Y estaba en su casa Juan. ¿A dónde estaba? En una isla. Aislado, hermano. Exiliado de su tierra. Con otros condenados, porque ahí los llevaban los romanos a esa isla, los condenados. Y yo estaba ahí. Pero mire, él había aprendido de su maestro que para soportar toda situación dura, difícil, él tenía que estarse fortaleciendo su espíritu. Y la única manera de fortalecer el espíritu en medio de los problemas es que usted se ponga a cantar, hermano.
¿Y qué va a cantar? ¿Las canciones de Cornelio Reina? No. ¿O la de Vicente? Tampoco. Y usted dirá, ¿es bíblico lo que está diciendo? ¡Claro que sí! Pablo y Silas fueron metidos a la cárcel. Los habían apaleado y les habían dado azote en la cárcel de Filipo. Y empezaron a cantar al Señor. Eso es lo que estaba haciendo Juan, alabando y adorando al Señor. Y empezaron a cantar al Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas que maravillosas. Y todos los reos que estaban ahí con Pablo y Silas oyeron. Hasta el carcelero y con todas las llaves estaba allá oyéndolo. Hasta se quedó dormido, hermano. Pero él oyó el mensaje a través del canto de Pablo y Silas. Hablaban del Cristo que tiene poder. Y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, ¿y qué pasó en la cárcel de Filipo, hermano? Se abrieron las puertas. Entonces vuelvo y repito, la única manera de que usted pueda fortalecerse en el Señor, ya lo dijo mi hermana Duarte, sí, la palabra, pero también póngase a cantar, póngase a orar. ¿Sabía usted por qué los mexicanos, la mayoría, pueden cantar? Ellos tienen dos cosas. Son bebedores, les gusta el tequila y cantan, porque es la forma que ellos usan para enfrentar las penas. Por eso es que son buenos cantores, hermano. Y nosotros que tenemos la alabanza al Señor, y hoy con tanto cantante cristiano que ha salido, mire, busque allí, gracias a Dios tenemos la red social de YouTube o TuYou, y entonces busquen y busquen himnos de victoria y póngase a cantar. Ay, pues que voy a ofender a los vecinos, si no importa. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos viviendo en los problemas? Ahí agarramos la otra red social de Meta o Facebook que se llamaba antes. Ay, hoy amanecí de ayúdenme. No, hombre, hermano. ¡Alaba al Señor! ¡A su nombre! ¿Está alguno alegre? ¿Está alguno alegre? ¡Cante alabanza! Si está pasando alguna situación, cante alabanza. El poderoso de Israel. Pero cante himnos que le vengan y le fortalezcan la fe. La fe. No vaya a estar oyendo lo del hermano Benito, por favor, hermano. Aleluya. Hermano. Allí dice Juan, yo estaba adorando en el día del Señor. ¿Cuál día del Señor, hermano? ¿Ah? Fíjense que ahí está hablando día, no de 24 horas como nosotros. Está hablando día de 12 horas. Y cuando ahí dice día del Señor, está hablando, por ejemplo, los árabes, ellos tienen un día donde adoran a Alá. ¿Qué día es? El viernes. Los judíos tienen un día donde adoran al Señor. ¿Qué día es? El sábado. Y los cristianos tenemos un día que
que adoramos al Señor y venimos dispuestos a quedarnos cuantas horas a oír la palabra y alabar a Dios. Hermano, hoy sí se lo voy a decir. Usted los domingos no venga con los minutos contados. Por favor, no, hermano. Ay, ¿y a qué hora va a terminar este brother? No, hermano. Ese es el día del Señor. Y sonrían que Cristo les ama. Ya había algunos. El día que está hablando Juan ahí, el día, como él era cristiano, hermano, era el día domingo. Para nosotros los gentiles o los del Salvador, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo. Yo pensaba que me iban a decir lunes. O el domingo. Entonces ahí estaba en el día del Señor. Y aquí, quiero que noten esto. Aquí tuvo un éxtasis, se le llama esto. Este fue el primer éxtasis que tuvo Juan. Y allí, en ese, hermanos, éxtasis que tuvo Juan, él tuvo esta experiencia espiritual sobrenatural. Y dice, estaba en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿De quién era esa voz? Oiga, no dice que era voz de trompeta. ¿Cómo? Es una metáfora. ¿Cómo de trompeta? ¿De quién era esa voz? Que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. ¿Quién es ese, hermano? Jesucristo. Entonces le da la orden y le dice, Juan, escribe un libro. Ese libro, mire, en el Apocalipsis vamos a ver aproximadamente de 3 a 4 a 5 libros. Este es el primer libro. Está el libro del capítulo 10. Está el libro del capítulo 6. Y están los libros que van a ser abiertos en el día del juicio. Son entre 4 a 6 libros que menciona Apocalipsis. Entonces dice ahí, hermano, escribe un libro. ¿De qué libro estaba hablando? De Apocalipsis. Este que ya tenemos nosotros aquí, el último libro. Escribe en ese libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Todas estas iglesias estaban ubicadas, ¿sabe a dónde, hermano? En lo que hoy se conoce como Turquía, en Asia Menor. Allí estaban ubicadas esas iglesias. Entonces, cuando escribas el libro y lo completes, envíalo a las iglesias. Porque este libro es un mensaje para la iglesia, para que sean fortalecidas, alentadas y se mantengan con esperanza. Amén, hermano. Sigamos, hermano. Así rapidito voy a ir leyendo lo demás. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, que es Cristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Hermano, eso de los candeleros y que está en medio el Hijo del Hombre es Cristo. Y la respuesta de los candeleros está en el versículo 20. Hermano Miguelito, búsqueme ahí el versículo 20, por favor. Así rapidito para que entendamos. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, o sea, los pastores encargados de las iglesias. Amén. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Quién está en medio de nosotros? Solo 3 hermanos me contestaron.
Pregunto de nuevo, ¿quién está en medio de nosotros? ¿Quién está en medio de la iglesia cristiana Ebenezer de las Asambleas de Dios? ¿Quién está en medio de la iglesia universal que está regada por el mundo? Cristo. Y a su nombre, Él está en medio. Volvamos de nuevo, hermano, al versículo que hemos dejado ahí pendiente. ¿Cómo se presentó Cristo? Sigamos. En medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Esa ropa que llegaba hasta los pies solo lo usaban los sacerdotes y los reyes. Ahí presentan a Cristo como sacerdote o sumo sacerdote y como rey. Y dice, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El traje del sacerdote, según la orden de Aarón, tenía en el pecho un conocido como el pectoral. Un pectoral cuadrado, donde estaban 12 piedras. Y esas 12 piedras lo que significaba era las 12 tribus de Israel. Y ese traje del sumo sacerdote que llevaba ese pectoral era porque él intercedía según el sacerdocio del orden de Aarón. Él intercedía por el pueblo de Israel. Pero aquí a Cristo lo presentan, hermanos, con un cinto de oro. Porque Él no solamente como sumo sacerdote, Él no es solamente sacerdote del pueblo judío, sino que también es sacerdote de los gentiles. Explico. Los judíos que se convierten hoy y los gentiles que se convierten, estos dos grupos, el Señor en la cruz del Calvario hizo un solo pueblo. Y a ese pueblo que Él los unió, mi amado hermano, ese pueblo hoy es conocido como la iglesia. Y Él es nuestro sumo sacerdote. Tanto judíos como gentiles que son del pueblo llamado iglesia, pueblo escogido de Dios, nación santa, hoy por medio de Cristo tenemos entrada libre al Padre. Aproveche la bendición, hermano. Usted tiene entrada libre al Padre. Por lo tanto, nosotros, oiga por favor, podemos entrar, preste atención, podemos entrar con toda confianza a la gracia del Señor. Con toda confianza podemos entrar al lugar santísimo. Hay un coro que se anda cantando también, hermano, que si usted lo analiza, aquel coro o canto que dice, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo. Y usted ya sabe la letra, ¿verdad? Hermano, eso Jesús ya nos dio desde que murió en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos. Por eso es que el velo del templo se rasgó, para que todos los que crean en esa obra puedan entrar con confianza ante el trono de la gracia del Padre. Gracias, hermana, por ese amén. Ya se pusieron serios ustedes, ¿verdad? Por esa enseñanza, hermano. Oiga,
con ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinturón, así rapidito, hermano, Miguelito. Dice su cabeza y sus cabellos eran blancos, está hablando de la santidad, de la pureza. Mire, hermano, Dios es purísimo, Él no es puro, es purísimo, es que no podemos hallar una palabra para hablar sobre la santidad de nuestro Señor. Que ni las estrellas del cielo, dice la Biblia, son blancas delante de sus ojos. ¿Y usted qué color las ve las estrellas? Morada. Ni las estrellas del cielo son blancas delante de sus ojos. Ahí está hablando de eso, de que el Señor nuestro es purísimo. Por eso dice, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Él escudriña todo. Incluso Él sabe lo que has estado pensando en este momento. Quizás me has estado criticando. Qué corbata más fea trajo ese hermano hoy. Ya te dio el Señor, pícaro. Es que mire, hermano, al Señor no se le oculta nada. Nada, Él escudriña todo. Incluso, ¿sabe usted que al pastor o a los pastores somos llamados de vivir vidas íntegras con la congregación, en el hogar y en lo personal? En lo personal. Uno puede decir, a mí nadie de los hermanos me está viendo. Bienvenido, pecado. No. Los ojos de Dios lo ven a uno, hermano. Él lo escudriña todo. Por eso aparece allí con ojos como llama de fuego. Sigamos, hermano. Sus pies semejantes al bronce bruñido. Aquí está hablando ya de que Él viene también a juicios con las naciones. Por eso es que compara esto de los pies bruñidos, hermano, que las naciones caerán así como avientan las uvas en aquel lugar donde la pisotean. Juicios. Por eso dice ahí, hermano, bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Cuando usted tenga el privilegio de ir a Canadá, a las cataratas del Niágara, como no creyeron, no van a ir. Pero mire, hermano, cuando usted vaya a las cataratas del Niágara, ahí no se puede hablar. Y yo digo, dice usted, hermano, ¿y cómo? Pues mire, usted puede viajar, ahí está el YouTube, y ponga cataratas del Niágara. Aleluya. Y dele volumen a todo el televisor o a la pantalla plana que tenga, y usted va a oír un ruido de la inmensidad de agua que cae, que usted no puede hablar, hermano. Por eso no se oye, correcto, hermana. Por eso dice aquí que su voz es como estruendo de muchas aguas. Sigamos. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía, mire, esto que tenía en su diestra 7 estrellas, en su diestra de su mano. Las estrellas son los ministros de Dios. ¿Y sabe dónde tiene el Señor a los ministros? En sus manos. ¿Y qué dijo el Señor de sus manos en los evangelios? Nadie los arrebatará de mi mano. A su nombre, hermano. De su boca salió una espada aguda de 2 filos. ¿Cuál es la espada del Señor? La palabra, hermano. Y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. Gloria. Esto es Él, en el Antiguo Testamento era conocido como Shekinah, la gloria de Dios, aquella gloria que cayó en el monte Sinaí. Hermano, gloria. Por eso es que Cristo viene con poder y gran gloria.
Aleluya. Dice como el sol cuando resplandece en su fuerza. Sigamos, hermano. Cuando le vi, dice Juan, cuando le vi, caí como prácticamente cayó sin fuerzas. Es que nadie puede resistir esta dimensión de un Cristo lleno de gloria, hermano. Carnalmente. Caí como muerto. Por eso es que a nosotros, preste atención por favor, se nos van a dar un cuerpo de gloria para que podamos estar presentes en esa gloria de nuestro Padre. Porque con esta carne y con esta sangre no podemos. Miren lo que le pasó a Juan, hermano. Cayó como muerto. Yo quiero también sacar otro error en medio de la iglesia. Algunos predicadores dicen, hoy van a sentir la gloria de Dios. Y comienzan a soplar. Y salen un montón. Y después dicen, como Juan me sucedió a mí, hermano, caí como muerto. No. Y hoy, ayer, parece que vi un video de un africano que hasta con taquito tira el poder de Dios. Le hace así, ¡pah! Y ¡pah! Le cae a otro ahí. No, hermano. Voy a usar la palabra salvadoreña. No se deje enganchar, hermano. Hoy voy a usar la palabra correcta. No se deje engañar, hermano. Ah, pero Juan cayó como muerto, hermano. Y cayó a sus pies. Sí, pero, hermano, ya expliqué por qué. ¿Y qué me dice de aquellos que fueron a buscar a Jesucristo cuando estaba allá en el Getsemaní? Y allá iba Judas con ellos. Y el Señor les preguntó, ¿a quién buscáis? Y entonces aquellos impíos, hijos del diablo, endemoniados, le dijeron, a Jesús de Nazaret. Y el Señor les dijo, yo soy. ¿Y qué pasó, hermano? Se fueron para el suelo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Caen al suelo los convertidos o los hijos del diablo? Analice. Bueno, sigue. Hermano, y dice, y él puso su diestra sobre mí. Mire, esto es maravilloso. No sé si le ha pasado a usted que cuando está pasando una situación, uno desea tener una experiencia como la de Juan, que le ponga la mano al Señor y lo aliente, y que le diga estas palabras, hermano, no temas, yo soy el primero y el último. Sigamos, hermano, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte. ¿De cuál muerte, hermano? De la espiritual, de la física y de la eterna. Ahí no dice, tengo no dice singular, dice las llaves. De esas muertes estaba hablando. De la espiritual. Nosotros venimos muertos en nuestros delitos y pecados y Cristo nos dio vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. De la muerte física, en algún momento todos nos vamos a morir, hermano. Todos. Ayer, por ejemplo, un hermano robusto, fuerte, me avisa a la hija y me dice, hermano, Ricardo, papi se me murió. Y yo lo levanté ahí en el Facebook al hermano, en la imagen, dándole el consuelo. Un infarto.
Esa es la muerte más linda que hay, que le dio un infarto a uno. No siente nada. Uno siente que va a morir y se queda dormido. ¿Cuántos quieren esa muerte? Hermano, mire, es doloroso. Es doloroso experimentar la muerte o tenerla cerca en un hospital. Lejos de la familia, lejos de los hermanos, lejos de los amigos. Es doloroso. Es doloroso que se le esté yendo la vida. Esa muerte es fuerte. Pero un paro. Aleluya. Pero ahí dice, yo tengo las llaves de la muerte. Y de la muerte eterna. Retrocedo. Aunque haya muerte física, tenemos la esperanza de la resurrección de los muertos. Y de la muerte eterna, que es la que van a tener los impíos. ¿A dónde? En el lago de fuego, eternamente separados de Dios. Nosotros ya no, porque Jesús nos salvó hasta del infierno, hermano. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Y para terminar, escribe las cosas que has visto. Solo eso hemos visto ahorita, mi hermano. La próxima semana, si Dios nos concede la vida, vamos a ver las que son. Y después, las que han de ser después de él. ¿Entendió la primera parte del libro del Apocalipsis? ¿Qué habla la primera parte? Capítulo 1. Amén. ¿Quedó claro, hermano? Si tienen una pregunta, ya me voy a bajar y después platicamos. Amén. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por la palabra. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por edificar nuestras vidas. Adoramos tu nombre, Padre. Gracias, eterno. Permite que esta palabra podamos guardarla. Ya la hemos oído, ya la hemos entendido, ya la hemos escuchado. Hoy ayúdanos a mantenernos en esta palabra, Señor. En Cristo, tu Hijo. Gracias por lo que tú hiciste por nosotros. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, y que el Señor me los bendiga en gran manera. Dejo al hermano pastor con ustedes. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro Dios por esta palabra bendita que escuchamos cada noche? Que nos edifica, que nos llena, que nos fortalece, que nos alienta, hermanos, a seguir adelante. Imagínense que viniéramos a la iglesia y solo a cantar. Bueno, hay poder también en la alabanza. Pero gracias a Dios que el Señor nos ha dado su palabra para que podamos aprender, para que podamos crecer en el Señor, para que podamos ser edificados a través de Él. En esta hora vamos a consagrar nuestras ofrendas y voy a pedir a mi hermana Saya